Bueno, vamos a dar por comenzado esta noche. Ahí los que se vayan conectando, los que se vayan conectando, que me ayuden a comentar, a compartir, a comentar en este lunes 23 de febrero del 2026, último lunes de febrero, última semana de febrero. Ya la otra semana estaremos con un nuevo mes de marzo. Ya vamos para el tercer mes del año. Esto va rápido, va volado. Así que aprovechando cada día, aprovechando cada oportunidad que el Padre nos da para hacer las cosas diferentes, para intentar hacer las cosas diferentes, para esforzarnos para hacer las cosas diferentes, porque es mejor, dice un dicho por ahí, un refrán por ahí, mejor morir en el intento, morir intentándolo, a morir sin haberlo intentado, porque nos vamos con esa certeza de que por lo menos intenté hacer las cosas diferentes, intentamos ser diferentes, intentamos ser únicos, especiales, intentamos marcar un antes y un después, intentamos marcar la diferencia. Aquellos que se, aquellos que se quedan solo ahí, en su estado de confort y no intentan ir más allá, no intentan marcar la diferencia o ir más allá. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema, se llama Mi lugar en el mundo, el lugar que tú y yo como jóvenes tenemos en el mundo, como adultos. ¿Cuál es el lugar que nos corresponde a nosotros en el mundo, en la sociedad, en el sistema, en la estructura, en, en este, en la sociedad, ¿verdad? El lugar que te corresponde a ti, a mí, en el mundo, en la sociedad, en el sistema, en la estructura, eh, como jóvenes, como seres humanos que amamos al Padre, que seguimos a Jesús, eh, como jóvenes que tenemos y cometemos horrores, ramalazos y loqueras, pero que amamos al Padre y seguimos a Jesús. Y nos tenemos que enfocar no solo en cuatro paredes, porque tenemos que ir más allá de las cuatro paredes. Tenemos que pensar y analizar que el Padre nos lleva a diferentes lugares, ¿verdad? El Padre, podemos ejercer un ministerio, un llamado en una casa, en una congregación, en una iglesia, pero nuestro llamado, nuestro ministerio va más allá de cuatro paredes. Nuestro ministerio, nuestro llamado va más allá de una estructura, porque al final, esto es un auditorio, es una estructura, eso es eh, algo físico, pero lo espiritual, lo eterno, lo que tú y yo vayamos a heredar, el legado que tú y yo vayamos a dejar es lo que va a permanecer por siempre y para siempre. La herencia que le vayamos a dar a nuestros hijos, la herencia que le vayamos a dar a nuestros nietos, lo que vayamos a mostrar a la demás gente es lo que va a marcar esas generaciones. Y eso va más allá de cuatro paredes, eso va más allá de congregarme miércoles, de congregarme domingos, eso va más allá de un discipulado, eso va más allá de una vigilia, de un ayuno, que todo eso es bíblico y eso nos hace fortalecer el espíritu. Pero así como el Padre y su espíritu se mueven y se manifiestan un domingo en la mañana en una celebración, asimismo el Padre lo hace el lunes que entramos a trabajar. Es exactamente lo mismo.
Así como el Padre se manifiesta y vemos al Padre moverse en una celebración, en una congregación, en una iglesia, un domingo en la mañana, es igual la misma responsabilidad que tenemos un domingo, ir a la iglesia, la misma responsabilidad que tú y yo tenemos que tener como jóvenes de ir el domingo a nuestros trabajos, ser puntuales, ser responsables y cumplir con lo que se nos encomienda. Porque de nada nos sirve ser excelentes en la iglesia, pero ser mediocres en el trabajo. De nada nos sirve ser excelentes en la iglesia y ser mediocres en el estudio. De nada nos sirve ser excelentes en la iglesia y ser mediocres en algún deporte que practiquemos o alguna arte que tú y yo seamos involucrados. Música, baile, danza, deporte, alguna arte, pintura. De nada nos sirve. De nada nos sirve esforzarnos para ser excelentes en la iglesia, pero ser mediocres en los demás ámbitos. Y el Padre nos ha llamado a eso. El Padre nos ha llamado a ser diferentes. El Padre nos ha llamado a que tú y yo tengamos un lugar en el mundo, de que tú y yo como jóvenes, como personas, como seres humanos, tenemos un lugar específico en este mundo, en esta sociedad, en este sistema, en el cual el mundo, la sociedad, el sistema necesita de ti y de mí. Necesita tus talentos, necesita mis talentos, necesita tus habilidades, necesita mis habilidades, necesita tus dones, mis dones. Este mundo, esta sociedad, este sistema necesita lo que tú y yo cargamos como jóvenes. La experiencia, la práctica, la energía, las fuerzas. Por eso la Escritura dice en Eclesiastés que nos acordemos del Padre en tiempos en nuestros tiempos de juventud. Antes que vengan los días malos, antes que vengan los días en que nuestras fuerzas se vayan desgastando, ¿verdad? Porque conforme van pasando los años, 20, 30, 40, 50, 60, los años van pasando y nuestro cuerpo se va desgastando, aunque nuestro espíritu se va fortaleciendo, aunque nuestro espíritu va creciendo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando. Saludos y bendiciones a Meisel Artavia, que se conectó. Bendiciones y saludos a Chino Corella, que se conectó. Bendiciones y saludos a Kendall Rodríguez, que se conectó. Bendiciones y saludos a Emanuel Gea, que se conectó. Bendiciones y saludos a todos aquellos que se conectan, que comentan. Ayúdenme a compartir, a comentar. Emanuel Gea dice, ¿puedo preguntar? Si no es de pregunta, hay un emoticón claro. Ahí está mi perfil. Me puedes escribir al privado o si la pregunta no es nada pasada de tono o algo así, pues puedes preguntar ahí, hacer la pregunta y si la tenemos a mano, pues con mucho gusto te la respondemos, o si no el próximo lunes. De eso se trata, que interactuemos, que hagan preguntas. No sé el que más sabe, pero hago el esfuerzo, intento conocer más las escrituras, aparte que me gusta escudriñar la Biblia, las escrituras, me gusta estudiarla. También me gusta mucho el tema del deporte. Soy un fiebre, paso mejengueando, me gusta el fútbol, me gusta practicarlo, me gusta verlo, a tal punto de que el fútbol en profundidad, ¿verdad? Es como el deporte, en general me gusta todo el deporte en general, pero el que más llama mi atención es el fútbol. Me gusta la política, me gusta leer libros de historia, política, paso investigando, paso leyendo para aprender y para tener conocimiento, ¿verdad? Porque nada nos sirve como jóvenes, sabemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, pero de historia no sabemos nada, de política no sabemos nada, de deporte no sabemos nada. Entonces, como jóvenes, tenemos que sí, crecer en la Escritura, aprender la Escritura, porque la Escritura es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Y cómo puede guardar el joven su camino? Solo guardando su palabra. Pero también tenemos que capacitarnos en historia, en artes, en deporte, en política, porque es en esos lugares donde tú y yo, cuando empecemos a dar frutos, es en esos lugares donde vamos a marcar la diferencia. Es en esos lugares donde podemos marcar la diferencia. Mucha gente dice, es que en política o en estas áreas que dice solo gente aquí y allá, pero a veces tachamos X o Y circunstancias por la mayoría. Dice la gente, es que no voy a la iglesia porque hay solo hipócritas.
Y sí, pueden haber hipócritas, puede haber gente que tiene tal vez doble vida, doble moral, pero eso no significa que la iglesia en sí esté dañada. Está dañada la gente que participa en eso, pero la iglesia sigue siendo una institución y un lugar que restaura, que sana, que liberta, que abraza y que ayuda. Es igual a política, es igual al deporte, es igual a muchas cosas, aunque pueda haber mucha corrupción, aunque pueda haber mucha maldad, pero lo que está lleno de maldad o lo que está dañando son las personas, no la estructura o la institución en sí. No sé si me explico. Tu lugar en el mundo está definido por el propósito divino, no por circunstancias geográficas o sociales. La Escritura enseña que el Padre te ha plantado estratégicamente. El Padre nos llama a impactar nuestro entorno y Él nos provee descanso y propósito a donde quiera que estemos. Somos la luz, enviados a servir y ser testigos de su amor. Nuestra posición es puesta por el Padre. Donde quiera que tú y yo estemos, hemos sido colocados y puestos por el Padre. Si hemos sido puestos en una verdulería para vender frutas y verduras, ahí nos ha puesto el Padre y ahí tenemos que ser luz y ahí tenemos que marcar la diferencia y ahí tenemos que hacerlo de la mejor manera y con excelencia. O aún si nos pusiere en una empresa de gerentes, de subgerentes o en un puesto tal vez de mayor prestigio, mayor salario, aún así, cual sea, aunque sea un trabajo donde el salario sea mínimo y las responsabilidades sean pequeñas, o a un otro lugar que el puesto sea de mayor salario, mayor responsabilidad, en cualquiera, no sé si me explico, sea cual sea nuestro puesto de trabajo, sea cual sea nuestro puesto donde el Padre nos haya puesto, ahí tenemos que dar lo máximo de nosotros. Porque lo que tú y yo sembremos, eso recogeremos, eso cosecharemos, para bien o para mal. Y al final hacemos las cosas no para que el hombre nos vea, no para el hombre. Dice la Escritura en Colosenses que todo lo que tú y yo hagamos tenemos que hacerlo como para el Padre, para el Señor y no para los hombres. Porque lo que tú y yo sembremos, eso segaremos. Si sembramos responsabilidad, puntualidad, excelencia, esfuerzo, dedicación, tarde que temprano vamos a cosechar eso que estamos sembrando. No sembrando para recibir algo, porque eso no se trata de la vida, no damos para recibir, sino que damos porque tenemos. Doy excelencia porque es lo que se me ha enseñado y lo que se me ha entregado. Doy responsabilidad y puntualidad porque es lo que se me ha enseñado y lo que se me ha entregado. Nuestra posición es puesta por el Padre. Cuando el Padre nos planta en un lugar, no podemos salir de él. No podemos salir corriendo de un lugar donde el Padre nos haya puesto. Sea la empresa, sea el deporte, sea las artes, sea un negocio, sea un lugar, una estructura, una iglesia, un barrio, donde el Padre nos haya puesto es por un propósito. Porque al final del día, al final de la noche, todo pasa por algo y para algo, y todo tiene un propósito. Sea donde sea que estemos, todo tiene un propósito. No podemos salir corriendo de él, porque la Escritura me enseña una historia en Génesis sobre un joven que era el menor de sus hermanos. Dice que sus hermanos le tuvieron envidia y egoísmo, sus hermanos lo vendieron como esclavo a Israel. Empezó desde abajo, lo acusaron, tuvo denuncias de acoso y violación, estuvo preso por falsas acusaciones, estuvo como esclavo preso, y la Escritura me enseña que terminó siendo el segundo al mando en autoridad, en fama y en responsabilidad en Egipto. Terminó siendo gobernador de Egipto, terminó siendo la mano derecha de Faraón en esos tiempos. Atentamente, José. Te estoy hablando de José, ese que fue vendido por sus hermanos, ese que dice que fue lanzado a un pozo y que fue vendido por sus propios hermanos como esclavo a Egipto. Y tal vez en ese momento él le pudo haber echado la culpa a todo el mundo, porque muchas veces buscamos culpables. Muchas veces buscamos echar la culpa
a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros hermanos, buscamos echarle la culpa a nuestros jefes, buscamos echarle la culpa a nuestros pastores, buscamos echarle la culpa a Raimundo y a todo el mundo, aún muchas veces buscamos echar la culpa al diablo o a las tinieblas, sin comprender que todo pasa por algo, que todo tiene un propósito, todo, en vez de preguntar o en vez de estar reprochando, buscando culpables, tenemos que preguntar por qué y para qué. Porque José fue vendido por sus hermanos. José tal vez tuvo momentos de soledad. Tuvo tal vez momentos donde él conversaba con el padre y le decía, ¿por qué estoy pasando esa situación? Pero él no se amedrentó y él no se puso a reprochar. Bendiciones, saludos a Bri Arias. Vamos, dice, conectada. Bendiciones, saludos a Luis González. Saludos, Pablito. Saludos, Luis, el herediano. Aquí estamos entre heredianos. Por si no lo sabían, soy aficionado y bien fiebre al Club Sport Herediano, pero eso será tema para otro día. Bendiciones, saludos a todos los que se conectan, gracias por estar conectados, gracias por comentar, es una bendición y una honra para mí que usted se conecte y que usted comente. Entonces José no le reprochó eso al padre. Bendiciones, saludos a Dunier Sánchez que se conectó, bendiciones, saludos Dunier. José no le reprochó al padre porque estaba preso. José no le reprochó al padre porque, o tal vez sí le reprochó en algún momento, la escritura no lo narra, el contexto no lo dice, pero él no se quedó ahí, él no se quedó en el reprocho. Él aprovechó las circunstancias para ir creciendo y para ir mejorando. Y donde fuera que está, estuvo como copero, estuvo como intérprete de sueños, estuvo como esclavo. Y donde fuera que estuviera, él siempre dio lo mejor de él. Él siempre dio la excelencia. Sin importar la situación, la circunstancia, la condición, él siempre fue excelente. Y el padre, o la vida, el destino, porque la vida, el destino premia, porque lo que él sembró, él cosechó, terminó siendo el segundo al mando, terminó siendo el gobernador de Egipto, porque supo esperar y donde quiera que estuvo, siempre dio lo excelente él. Bendiciones y saludos a María Fernanda que se conectó. Bendiciones, saludos María Fernanda, gracias por conectarte. Donde quiera que el Padre nos ponga, no nos podemos mover de ahí. Porque lo único que debe moverte de nuestro lugar donde nos pone es el Padre que nos llevó ahí. Muchas veces andamos como llaneros solitarios o andamos como un abejón de mayo, pegando en todo lado, porque no somos constantes, somos inconstantes en nuestros trabajos, somos inconstantes en nuestras relaciones, somos inconstantes en nuestros estudios, somos inconstantes en nuestro ministerio, en nuestro llamado, somos inconstantes en nuestras carreras. Digamos, la gente que tal vez matricula en las universidades lleva una carrera por año, porque no somos inconstantes, porque muchas veces la falta de comprender el lugar que yo tengo en el mundo me da inconstancia. Soy inconstante en las cosas que hago. Pero donde quiera que el Padre te haya puesto, donde quiera que la vida y el destino te haya puesto, ahí tienes que dar frutos, ahí tienes que echar raíces. Aún si en el lugar donde estés te están haciendo la vida imposible, ahí tienes que echar raíces, ahí tienes que dar frutos, porque solo al árbol, ojo aquí, cuando uno va a piar, decimos aquí en Costa Rica, o a bajar algún fruto para comerlo, se le tiran piedras. Eso quiere decir que, a un árbol que no tenga frutos no se le va a tirar piedras. ¿Para qué? Solo los árboles que tienen fruto. Entonces quiere decir que solo al árbol que da fruto, solo al árbol que tiene fruto, se le tiran piedras. Así que si estamos en algún lugar donde nos están haciendo la vida imposible, donde hay crítica, señalamiento y juzgamiento, ahí es el lugar correcto. Ahí es donde tienes que estar. Porque hay oposición, hay crítica, hay señalamiento, hay juzgamiento, porque eso está forjando nuestro carácter, eso forja nuestra formación, eso forja nuestra identidad, eso forja nuestro carácter, eso nos forja como jóvenes, como personas y como seres humanos, porque eso nos hace crecer y madurar, y eso nos hace valorar, eso nos hace agradecer y valorar las cosas. Nuestro propósito tiene que ser un propósito de impacto, tiene que impactar lo que quiera que hagamos, tiene que impactar, sea en la política, sea en el deporte, sea en la iglesia, sea en el trabajo, sea en las artes, sea en la universidad, sea ejerciendo mi llamado, mi ministerio, ejerciendo mi profesión.
cualquier cosa que tú ya vayamos a hacer, tiene que ser de impacto, tiene que impactar. Porque en Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Hoy en día se ha levantado o hay mucho predicador terrorista que anda mandando a Raimundo y a todo el mundo al infierno y que no puede ver que hay un temblor, no puede ver que hay X o Y circunstancia, porque están más pendientes en el fin de los tiempos y no están pendientes en anunciar las buenas nuevas. No están pendientes en demostrar a la gente lo que es Jesús, en demostrar a la gente lo que es el Padre. Creemos firmemente en que Jesús un día volverá por su iglesia y por sus hijos, pero no nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde es anunciar las buenas nuevas. ¿Y por qué las buenas nuevas del reino, las buenas nuevas del evangelio? Porque ya usted y yo sabemos cómo está el mundo. Usted y yo sabemos cómo está Costa Rica. Usted y yo sabemos cómo está el mundo. Usted y yo sabemos cómo está la maldad, cómo está la muerte, cómo está tanta situación, tantas circunstancias. Usted y yo sabemos cómo está el mundo y cómo se va a poner. Entonces, a mí ¿de qué me sirve venir a decir a usted que el mundo es así, que el mundo es así y que el mundo se va a poner así? Porque ya todos sabemos cómo está el mundo y cómo se va a poner. Pero mi responsabilidad es anunciarte las buenas nuevas del reino, es anunciarte las buenas nuevas del evangelio. Bendiciones, saludos a Sánchez Natacha que se conectó. Bendiciones, saludos, Sánchez Natacha. Tenemos que comprender que donde quiera que el Padre nos ponga, iglesia, profesión, deporte, arte, política, negocios, empresa, donde quiera que el Padre nos ponga, tenemos que tener identidad y tenemos una misión. Ahí donde quiera que estemos, tenemos una misión. En Mateo capítulo 5, versículo 14, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Donde quiera que el Padre te haya puesto es para dar frutos. Es para dar frutos y para marcar la diferencia. Tú y yo somos esa luz que tenemos que alumbrar. Porque nada hacemos encender en una oscuridad o en un monte, una ciudad que tenga luz pero que se oculta, no se va a ver. De nada nos sirve en un apagón encender focos y ponerlos debajo de las mesas o debajo de las sillas. Porque en la oscuridad es donde tiene que aparecer la luz. Y Jesús decía que tú y yo somos esa luz que tiene que alumbrar a la gente que está en oscuridad. Tú y yo tenemos que ser empáticos, ayudar a la gente en la iglesia, en nuestros trabajos, en el estudio, en cualquier área donde el Padre nos haya puesto. Va a llegar gente nueva, va a llegar gente aprendiz, va a llegar gente que no conoce, va a llegar gente que no sabe. Y tú y yo en esa empatía, en esa luz que somos, vamos a marcar la diferencia. Vamos a ser empáticos con ellos, vamos a tener paciencia, vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros, vamos a tener esa paciencia y esa empatía hacia las personas que llegan nuevas a nuestros trabajos, a nuestras iglesias y a las personas que se acercan a nuestras vidas, que siempre y cuando vienen con buena intención, siempre vamos a tener paciencia y ser sinceros y honestos, porque es ahí donde ellos van a ver la luz. Porque hoy en día se mueve mucha envidia, egoísmo, pleitos, contiendas, celos, y es ahí donde tenemos que marcar la diferencia. Es ahí donde tiene que haber esa luz que alumbre, esa luz que ilumine a esas personas que están en la oscuridad. Así que aunque haya envidia, egoísmo, celos, contienda, pleito, división, vamos a estar tú y yo alumbrando que somos la luz. Tenemos que saber descansar, porque el trabajo, la iglesia, los estudios, la familia, las responsabilidades, el ministerio, el llamado, alguna profesión, todo aquello que vayamos a ejercer o a comprender tiene un cansancio, tiene un desgaste.
Bendiciones y saludos a Héctor Ramos Lainez. Saludamos a Héctor Ramos Lainez. Gracias, Héctor Ramos Lainez, por conectarte. Bendiciones y saludos. Porque todo lo que tú y yo hagamos tiene un desgaste. Si tenemos un ministerio, un llamado en la iglesia, eso tiene un desgaste y un cansancio. Si somos padres de familia, cabezas de hogar, eso tiene un cansancio y un desgaste. En nuestros trabajos, eso tiene un cansancio y un desgaste. En el área que tú y yo, el Padre nos haya puesto, en el deporte, en la política, en la universidad, en la profesión que estés ejerciendo, donde quiera que el Padre nos haya puesto y que estemos ejerciendo responsablemente, que nos estemos esforzando por ser los mejores o por hacer las cosas con excelencia, ahí va a haber desgaste, ahí va a haber afán, porque es normal. Cada día tiene su propio afán. El trabajo tiene afán, la iglesia tiene afán, los estudios tienen afán, la familia tiene afán, la política tiene afán, el deporte tiene afán, la carrera que estás ejerciendo tiene afán. Todo aquello que tú vayamos a emprender o en las áreas que estemos o que el Padre nos haya colocado, va a haber desgaste, va a haber cansancio, va a haber afán y va a haber ansiedad. Pero el problema es que si nos ahogamos en el afán, si nos ahogamos en la ansiedad, si nos ahogamos en el cansancio y nos ahogamos en el desgaste, ahí está el problema. Porque a pesar del cansancio, del desgaste y el afán y la ansiedad, tenemos que buscar siempre descanso en el lugar. Y es en Jesús. Es en Jesús donde vamos a descansar siempre. Porque el trabajo, la iglesia, la casa, la familia, los estudios, el deporte, donde quiera que el Padre nos haya puesto, siempre va a haber desgaste y cansancio. Pero es en Jesús que podemos descansar. Al final del día, al final de la noche, aunque nuestros ojos no den por el sueño, por el cansancio, aunque nuestros pies y nuestros brazos no den por el cansancio del trabajo, del día a día, al final del día, al final de la noche, hay un lugar donde tenemos que descansar y es en Jesús el Mesías. Por eso Mateo capítulo 11, versículo 28 dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y es cierto, tú y yo como jóvenes, como seres humanos, vivimos angustiados y preocupados, porque hay afán, porque hay ansiedad, porque hay desgaste, porque hay cansancio, y es normal, eso es parte de la vida, es parte del destino, es parte del cuerpo, porque los años van pasando, porque hay cansancio, porque hay sueño, porque hay desgaste, eso es normal. Como seres humanos, como jóvenes, es normal que haya cansancio, es normal que haya desgaste, es normal que estemos angustiados y preocupados, pero Jesús dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Y sí, vivimos angustiados y preocupados, pero Él que nos dice, ustedes que viven angustiados y preocupados, vengan a mí y yo los haré descansar. Donde hay cansancio, donde hay preocupación, donde hay afán, donde decía, vayamos a Jesús que Él nos hará descansar. Es en Él que vamos a descansar. Es en Él que vamos a descansar. Con la angustia, con la preocupación, con el afán, con la ansiedad, es en Él que vamos a descansar. Al final del día, al final de la noche, tenemos que descansar en Jesús el Mesías, porque cada día tiene su propio afán. Pero solo en Jesús el Mesías vamos a descansar. Él dijo, vengan a mí y yo los haré descansar. Es en Jesús el Mesías que tenemos que descansar. El propósito en medio de la duda, porque muchas veces vamos a pasar situaciones, circunstancias, condiciones, donde vamos a decir, ¿por qué estoy pasando esto? Nos vamos a preguntar, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué estoy aguantando tanto? Muchas veces, o casi siempre, hay más preguntas que respuestas, pero las preguntas que no nos hacemos es ¿por qué o para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto? Decirle al Padre, a la vida, al destino, que estoy aprendiendo de esto, ¿qué me estás enseñando con esto? ¿Qué área de mi vida estás haciendo madurar? ¿Qué área de mi vida estás haciendo crecer y madurar con esta situación, circunstancia, condición que esté pasando? Porque muchas veces nos afanamos, pero siempre tenemos que poner todo en manos del Padre, porque la voluntad del Padre, lo bueno, lo perfecto y lo agradable del Padre siempre va a ser lo mejor. Siempre va a ser lo mejor. Por eso Jesús, el Mesías, una noche antes de ser crucificado, Él estaba orando al Padre. Y él sentía y veía la muerte venir hacia Él.
porque Él tenía que morir para que hubiera el sacrificio, para que tú y yo fuéramos perdonados, redimidos y justificados. Pero Él, a pesar de que era el Hijo, a pesar de que era el primogénito, a pesar de que era intachable, perfecto, sin pecado, Él tuvo miedo, tuvo temor, tuvo preocupación y también fue angustiado, porque la oración que Él dijo fue: Padre, pasa a mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces le queremos decir al Padre que pase de nosotros esa copa, pero esa copa es necesaria. A veces la copa que estemos tomando en diferentes circunstancias, condiciones, situaciones, es necesaria, porque cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, no nos salen las cosas. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro estilo, las cosas no salen. Pero cuando comprendemos, entendemos que lo perfecto, lo bueno y lo agradable del Padre siempre hace lo mejor para ti, para mí, es cuando podemos comprender y entender. Tal vez no entender, pero sí aceptar que la voluntad del Padre es buena, perfecta y agradable. Santiago capítulo 4, versículo 15 dice: más bien deberían decir, si el Padre quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Siempre poniendo todos en manos del Padre, porque Él es nuestra prioridad, Él es nuestro placer, nuestra plenitud, Él es Él es lo primero, Él tiene que ser lo primero, lo único y lo último en nuestras vidas. Y a pesar de que en diferentes áreas, a pesar de que tal vez en el deporte, en la política, en el trabajo, a pesar de que en diferentes áreas que no sean contextos espirituales, tal vez no prediquemos a Jesús, tal vez no hablemos del Padre, porque el ámbito o el lugar más, ¿cómo le explico?, más contextual para hablar, pues sería la iglesia, ¿verdad? Porque eso no quiere decir que no vayamos a predicar o evangelizar en cualquier lado, en cualquier lugar. Pues si lo tenemos que hacer, y si hay un momento de necesidad de alguna persona, pues vamos a predicar a Jesús y vamos a llevar el evangelio del reino. Pero el contexto más sencillo sería pues hablar de Jesús o hablar de las cosas espirituales en la iglesia, ¿verdad? Pero a pesar de que tal vez no andemos ahí mencionando a Jesús, a pesar de que tal vez en el trabajo andemos enfocados en nuestro trabajo, a pesar de que en el estudio, a pesar de que en el deporte estemos enfocados en aquello que tenemos que hacer o aquella responsabilidad que se nos fue encomendada, la mejor forma para predicar tal vez no es andar con una Biblia en la mano. La mejor forma de predicar es ser responsable, es ser puntual y haciendo todo con excelencia. Porque muchas veces eso habla más que tal vez andar con la Biblia en la mano, porque tal vez de nada nos sirve andar con la Biblia en la mano, pero somos impuntuales, somos irresponsables, no cumplimos con las tareas que se nos encomiendan, no completamos aquello que empezamos un proyecto y no lo terminamos, lo dejamos a medio palo, invertimos en algún negocio y le dejamos botado porque no tuvimos la paciencia, no tuvimos el valor, la valentía para seguir permaneciendo y perseverando. Pero es ahí donde tenemos que dar testimonio, cuando tú y yo somos responsables, puntuales, y cuando tú y yo lo que hagamos, lo hacemos con excelencia, como para el Padre, no para los hombres, es ahí cuando vamos a dar testimonio. Porque las personas van a decir, es el primero en llegar y el último en irse. Siempre es responsable, siempre es puntual, nunca falta. Siempre cuando lo mandan a hacer algo, hace eso y hace algo más. Porque Jesús dijo, cuando les pidan llevar una carga, una milla, llévenla en dos. Porque es ahí donde vamos a testificar, es ahí donde vamos a marcar la diferencia, es ahí donde la gente va a decir, pero le veo algo diferente a esa persona, en el trabajo, en el estudio, en la familia, en la política, en el deporte, en la empresa, donde quiera que el Padre nos haya puesto, siempre vamos a dar una extra más, siempre vamos a hacer el esfuerzo por ser los mejores, el esfuerzo por hacer las cosas con excelencia, el esfuerzo por ser los mejores, no por creernos más que los demás, porque no. Porque comprendemos y entendemos de dónde venimos, dónde el Padre nos tiene y para dónde nos lleva. Pero siempre la mentalidad tuya y mía siempre tiene que ser los mejores. La mentalidad tuya y mía siempre va a ser hacer las cosas con excelencia, porque es ahí donde vamos a testificar y es ahí donde vamos a decir, es el Espíritu del Santo, es el Espíritu Santo el que me ayuda, el que me redarguye. Cuando no estoy cumpliendo como trabajador, cuando no estoy cumpliendo como padre, cuando no estoy cumpliendo como amigo, cuando no estoy cumpliendo como hermano, cuando no estoy cumpliendo como jefe, cuando no estoy cumpliendo como estudiante, cuando no estoy cumpliendo como empresario, cuando no estoy cumpliendo,
Es ahí el Espíritu Santo, es ahí cuando nos reargulle. Porque ser responsable, ser puntual y hacer las cosas con excelencia, eso habla más que tal vez andar una Biblia en la mano. Y no está mal andar la Biblia en la mano, podemos andar la Biblia en la mano, o andar la Biblia en el bolso, en el carro, no está mal, es parte de, pero quería hacerte esa comparación, porque muchas veces podemos predicar sin abrir nuestra boca, podemos predicar sin abrir una sola palabra. Bendiciones, saludos, ahí se conectaron Ashley Eduarte, Isaac Flores, bendiciones, saludos. Vamos a ver por aquí, para terminar, estamos por aquí 40 minutos, llevamos 36, nos quedan 4 minutos, ya casi nos vamos. Para terminar, te dejo esos puntos aquí claves. Hemos sido plantados con propósito, basado en que el Padre nos puso en algún lugar. Tenemos que dar frutos, aún en tiempos difíciles. No importa la oposición que haya, no importa la crítica, el señalamiento o el juzgamiento, no importa lo que se levante, lo que pase, lo que cueste. Si el Padre nos puso en un lugar, es porque tenemos que dar frutos. Como te decía al principio, solo al árbol que da fruto se le tiran piedras, solo al árbol que da fruto le arrojan piedras. El lugar donde el Padre nos haya puesto, lugar de trabajo, iglesia, política, deporte, estudio, familia, barrio, donde quiera que el Padre nos haya puesto, ahí tenemos que dar frutos, aún en tiempos difíciles, porque José no escatimó el momento, a José no lo achicopaló la circunstancia. José no se amedrentó por la circunstancia, por el contexto. Donde quiera que él estuvo, siempre hizo las cosas con excelencia, como para el Padre y no para los hombres. Y lo que él sembró, eso cosechó, porque fue coronado como gobernador de Egipto y fue el segundo al mando, empezando desde abajo, siendo vendido por sus hermanos, siendo esclavo, siendo acusado falsamente y siendo encarcelado falsamente, pero donde quiera que estuvo, siempre dio lo mejor de sí y fue recompensado siendo el segundo al mando en Egipto. Que en esos tiempos Egipto era una de las potencias, era como era ahorita Estados Unidos, a China, Rusia. En esos tiempos que narra la historia, la escritura, en los tiempos de José, Egipto era una de las potencias mundiales de ese tiempo. Y José empezó siendo esclavo, acusado falsamente, pero nada de eso lo amedrentó. Siempre, donde quiera que el Padre lo puso, siempre buscó hacer las cosas con excelencia y fue recompensado siendo el segundo al mando. Otro punto por acá, somos embajadores donde quiera que vayamos. Tenemos que ser enfocados o enfocarnos en llevar la luz y el mensaje del evangelio al trabajo, al estudio, a la política, al deporte, donde quiera que vayamos estemos. Tenemos que ser enfocados en que tú y yo somos esa luz que tiene que alumbrar la oscuridad y que tenemos que llevar el mensaje del evangelio a nuestro trabajo, hogar y comunidad. Y por último, descansar en la voluntad del Padre. Encontrar nuestro lugar no es solo una ubicación física, sino la paz en la presencia del Padre. La paz del Padre no significa o no comprende un lugar físico, un lugar estructural. La paz del Padre comprende descansar en la voluntad del Padre. Descansar en Él, en su voluntad que es buena, que es perfecta, que es agradable. Descansar en Él, que aquel que esté cansado, agobiado, venga a Jesús y Él lo hará descansar. Es descansar en Él, descansar en su voluntad, aunque haya más preguntas que respuestas. Aunque haya afán, ansiedad, preocupación, cansancio, desgaste, crítica, señalamiento, juzgamiento, sin importar lo que venga, lo que pase, lo que cueste, sin importar la situación, circunstancia, condición, necesidad, sin importar el contexto que estemos viviendo, sin importar la situación, sin importar la temporada que estemos pasando, que estemos viviendo. Siempre, 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 al final del día, al final de la noche, tenemos que aprender a descansar en el Padre, porque su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y Él cumplirá su propósito en ti y en mí, donde quiera que el Padre nos haya puesto. El Padre te puso ahí, el Padre nos puso ahí por un propósito.
El Padre nos puso ahí porque Él quiere cumplir su voluntad, la buena, la perfecta y la agradable voluntad. Y que Él quiere que tú y yo seamos la luz donde quiera que estemos. Él quiere que tú y yo demos fruto donde quiera que estemos y marquemos la diferencia y podamos llevar excelencia, que la excelencia representa el evangelio del reino. La excelencia representa gobierno, la excelencia representa reino, la excelencia representa al Padre, a tu Padre y a mi Padre. Se nos fue el tiempo, estuvimos por acá 40 minutos. Gracias a todos los que se conectaron, a todos los que comentaron. Gracias a todos y a cada uno de ellos. Maisel Artavia, Chino Corella, Kendall Rodríguez, Emanuel G.A., Bri Arias, Luis González, Dunier Sánchez, Sánchez Natacha, Héctor Ramos, Ashley Duarte e Isaac Flores. Gracias a los que se conectaron, comentaron. Es una bendición, una honra haber compartido ese tema con ustedes. Es nuestro lugar en el mundo. Estuvimos hablando hoy. Nos vemos el próximo lunes. Bendiciones, saludos, abrazos.